Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la historia. Como es notorio y sabido para todos, la historia es una ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado del ser humano. Es considerada la historia una ciencia humanística, es de gran utilidad para el ser humano porque conlleva al aumento del acervo cultural o el aumento del nivel de conocimientos de las civilizaciones pasadas. La historia también nos permite construir nuestra propia identidad, nos permite construir nuestra propia identidad tomando en cuenta los datos importantes del pasado, de dónde somos, quiénes somos, a qué cultura o sociedad pertenecemos. Para el logro de esta temática, planteamos objetivos como valorar la importancia de la historia como fuente de identidad nacional, analizar, diríamos, las distintas aplicaciones concretas de la historia en la vida del hombre y también explicar la importancia de la contextualización temporal y espacial de los hechos históricos, como también diferenciar entre la objetividad y la imparcialidad como criterio de la verdad científica. Tenemos ahí que la historia es una ciencia que estudia el pasado humano, como lo dijimos anteriormente, el cual está relacionado con el presente. ¿Por qué? Para comprender el presente debemos de estudiar el pasado y para predecir el futuro debemos de construir el presente. La historia dentro del campo de estudio del pasado humano debe responder a las siguientes interrogantes. Estas interrogantes están dentro del campo de estudio de la historia, como el para qué suceden o el por qué suceden las cosas, cuáles son las causas y consecuencias que determinan o generan un hecho histórico, o un problema dentro del contexto histórico de Honduras. Aquí vamos a estudiar, ¿para qué debemos de estudiar la historia? La historia es importante estudiarla para comprender el origen de la sociedad y de la cultura. Recordemos que la sociedad es el grupo de personas que viven dentro de un contexto o dentro de un espacio geográfico y la cultura son todos los conocimientos, valores, normas, creencias, costumbres y tradiciones que van desarrollándose o creando un sentimiento de identidad nacional. Tenemos ahí también que la historia es importante estudiarla porque podemos comprender las causas y las consecuencias de los logros como sociedades humanas. Tenemos que inculcar en las nuevas generaciones los valores como la conciencia histórica, porque es importante que los jóvenes conozcan la historia, cuál es la actitud que deben asumir ante el conocimiento de la historia para poder transformar la realidad social. No se puede transformar la realidad social sin haber conocido la historia, hechos o sucesos que se han venido dando a través del transcurso del tiempo, del espacio, en nuestro país especialmente, ¿verdad? También tenemos ahí que desarrollar las habilidades cognitivas superiores. Al hablar de habilidades cognitivas estamos hablando de las capacidades o facultades humanas como el análisis. Somos capaces de analizar cuál es el contexto actual de Honduras porque conocemos, los hechos históricos o las causas que generaron ese problema social que tenemos o histórico. ¿Cuál es el pensamiento crítico que debemos de tener? La síntesis, la reflexión, qué argumento vamos a utilizar para comprender la historia, los problemas, los hechos o sucesos históricos que se dan en Honduras, así como también la elaboración, vamos a ser capaces de elaborar ensayos o niveles de comprensión del contenido de las investigaciones como fuente del conocimiento histórico. Además, la historia es importante porque nos ayuda a ampliar nuestro acervo cultural, es decir, nuestras capacidades cognitivas, es decir, nuestras facultades mentales, así como también el desarrollo de los conocimientos que conlleva a generar criterios específicos y a ser capaces de ser autodeterminantes en el momento de dominio de contenido de la asignatura y también del país de nosotros. Tenemos ahí que el dominio cognitivo es la memorización, que esa es una de las características propias del aprendizaje de la historia, que debe ser memorístico. Y es por eso que a algunos jóvenes no les gusta la historia porque hay que memorizar. Entonces la memorización es parte de la adquisición o del desarrollo cognitivo del ser humano y conlleva al desarrollo del análisis, del pensamiento, de la crítica, de la reflexión, de los argumentos que se van dando, diríamos, en el transcurso del proceso de aprendizaje.
Tenemos ahí que el carácter científico de la historia, tenemos que la ciencia es una explicación objetiva y racional del universo, sistematiza un campo específico del saber utilizando métodos y técnicas. Todos sabemos que el método más utilizado dentro de la investigación científica, histórica científica, es el método científico y que la técnica más utilizada es la observación directa. Esta conlleva, diríamos, al estudio del contexto físico, natural y social en el que interactúa el hombre, ¿verdad? Aprendemos a través, diríamos, de la observación. Dentro de la clasificación de las ciencias tenemos que las ciencias vemos que es un conjunto de conocimientos verdaderos, científicos, organizados y sistematizados, producto de la investigación a través de la aplicación del método científico, y que el principal objetivo de la ciencia es la búsqueda de verdades científicas. Entonces tenemos que las ciencias se clasifican en naturales y exactas y en ciencias humanas y sociales. Dentro de las ciencias naturales y exactas tenemos la física, la biología, la química, las matemáticas y sus respectivas definiciones dentro de la contextura, diríamos, de la naturaleza. Entonces tenemos ahí que dentro de las ciencias sociales y humanas, todos sabemos que las ciencias sociales y humanas son aquellas que estudian el contexto social del hombre. Son todas las ciencias dedicadas al estudio del hombre, como la sociología, que es la ciencia que estudia la relación e interrelaciones del ser humano. Tenemos la economía, que estudia la producción, distribución y consumo de los bienes y recursos que se hayan limitados en la naturaleza. Y tenemos la geografía, que es la ciencia que estudia la descripción de la tierra. La antropología es la que estudia al hombre desde el punto de vista biológico y cultural. Las ciencias políticas son las ciencias que estudian, diríamos, las diferentes formas de gobierno y también, diríamos, los procesos a través de los cuales se adquiere y se mantiene el poder. Y la historia, que es la ciencia, es una ciencia social de gran importancia porque nos ayuda a conocer el pasado del hombre a través del tiempo, a través del lugar y a través del espacio, ¿verdad? Entonces, dentro de las ciencias sociales tenemos también, diríamos, los elementos que se relacionan con el ser humano. La ciencia tiene tres elementos característicos. Ahí tenemos tres elementos característicos de la ciencia. Lo primero tenemos que la ciencia tiene su campo y su objeto de estudio. Vemos, por ejemplo, el campo de estudio de la historia es el pasado del ser humano. El método que la ciencia utiliza un método que es, ya dijimos que es el método científico, que es un conjunto de pasos ordenados mediante los cuales es verificable y confiable, diríamos, la solución de los problemas. La ciencia también tiene su propia teoría, que este es un conjunto de conocimientos a los que los científicos llegan con medición, ¿verdad? Es decir, que la teoría son todos los conocimientos que revalidan, que afirman, diríamos, o sustentan una investigación científica. El campo de estudio de la historia, ya lo dijimos, es el pasado del ser humano o la sociedad dado de carácter gregario de este. Es decir, que el campo de estudio de la historia como ciencia social, diríamos, es el pasado del ser humano. Todo lo que el hombre ha sido capaz de hacer y transformar debido a las necesidades que ha tenido que solventar y a las condiciones a las cuales ha sido expuesto. El conocimiento histórico se obtiene básicamente de manera indirecta, por el análisis de las huellas dejadas por el ser humano. Es decir, son fuentes históricas. Tenemos ahí que el campo de estudio de la historia es el pasado humano. El hombre ha dejado, diríamos, huellas o vestigios a través de los cuales el hombre, el antropólogo, el historiador, diríamos, el arqueólogo, ha tenido que estudiar para poder comprender, diríamos, o para poder obtener información sobre las condiciones de vida del ser humano a través del tiempo, a través del lugar y a través del espacio. Tenemos ahí también... dentro del campo de estudio de la historia, vemos nosotros que podemos ver a través de jeroglíficos, a través de petroglifos, a través, diríamos, de
de esculturas o monumentos y estelas que podemos encontrar, diríamos, en los diferentes asentamientos humanos que se han encontrado, diríamos, a lo largo de la historia. Entonces tenemos ahí claro que la historia es una ciencia social, diríamos, que se desprende de la filosofía en el siglo XVIII, que la historia, diríamos, se deriva de la palabras griegas. Tenemos ahí que la historia se deriva de la palabra, diríamos, griegas, histori, que quiere decir historia. También vemos que la historia es la ciencia que estudia el desarrollo del ser humano. También la historia es el estudio del pasado humano, son narraciones verdaderas de acontecimientos pasados, de hechos y cosas memorables. Por eso podemos decir que es una ciencia social que estudia el pasado del hombre. Se cree que el primer persona que se interesó por el estudio de la historia fue Heródoto. Es un filósofo griego al que se le considera actualmente como padre de la historia, ¿verdad? También tenemos ahí que la historia es la ciencia que estudia el origen y el desarrollo de las sociedades humanas, desde su aparición hasta la actualidad. La historia también es una ciencia que sistematiza los hechos históricos de manera, diríamos, ordenada, cronológica, atendiendo, diríamos, los elementos sobre los cuales se sustenta y sobre los cuales se fundamenta, que es el tiempo, el lugar y el espacio. La historia también vemos nosotros que es importante porque es parte del conocimiento humano, diríamos, es la base del desarrollo de las sociedades humanas. También tenemos ahí que es propio del ingenio humano, y también tenemos que la historia, a través de la historia hemos tenido, la historia a través de la historia o del tiempo, hemos tenido, diríamos, que estudiarla a través de los vestigios inicialmente, ¿verdad? Y posteriormente a través de la escritura. Entonces, para concluir la primera sesión, podemos decir que la historia es una ciencia social que surge, diríamos, en la civilización griega. Diríamos su padre o filósofo griego al que se le atribuye su descubrimiento, su hallazgo, diríamos, su creación, es Heródoto. Y tenemos que la historia proviene de dos términos griegos: lotopía, que significa, ¿verdad?, investigar, encaminar, indagar, y historia en latín, que significa historia, ¿verdad?, de hechos o sucesos acontecidos en el ser humano. Tenemos que la historia también es estudiada por la historiografía. La historiografía es la ciencia que estudia la historia, es decir, desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Entonces, para concluir en esa parte tenemos ahí, para concluir esta parte, primera introducción de la historia, vemos nosotros que podemos encontrar huellas dejadas en distintos lugares, tenemos o en materiales. Tenemos huellas encontradas, diríamos, en piedra, que son los petroglifos, en madera, en metal, diríamos, inscripciones, en las cuales son fuente de información a través de las cuales nos podemos conocer y comprender, diríamos, cuáles son las formas o estilos de vida que el hombre ha tenido a lo largo del transcurso de la vida, de las generaciones y las civilizaciones. Entonces, en la próxima sesión vamos a hablar sobre los tipos de fuentes históricas para seguir con el estudio de la temática desarrollada en esta asignatura.